todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Mi nombre es Alex Ortiz, con Álvaro Sanz. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Pues bien, bienvenido a este nuevo programa, a este repaso de la jornada en División de Honor, en Juvenil DH. Bueno, programa 7, estamos en jornada 9, jornada 10 en el grupo 4, en el grupo andaluz. Y bueno, pues ya está casi terminado, casi terminada la jornada, porque hay partidos que están disputando, como en otras ocasiones. Os damos la bienvenida, saludamos a toda la gente que está por ahí por el chat. Y bueno, pues si te parece, saludamos también a Paco Punzano, que nos ha seguido, que nos ha dado ese follow. Os recordamos que podéis darnos follow y podéis suscribiros con la suscripción de Amazon Prime, ¿vale? Que bueno, pues es gratuita y nos ayuda a seguir haciendo contenido de la División de Honor. Y sin más, yo creo que vamos a pasar pues un poco a esos resultados de la jornada 9, que los vamos a tener por aquí. Leemos primero los titulares de todos los grupos, comentamos un poco. Sí, bueno, vamos a ver. Espera, un segundo. Sí, vamos a organizarnos un poco, porque si no, entonces va a ser un poco delicado esto. A ver, vale. Bueno, tenemos sorpresa especial en este programa. Vale, vamos a empezar, si te parece, con esos resultados de esos titulares de la jornada, ¿vale? Antes de meternos con resultados. Y no son otros. Que bueno, pues empezando por el repaso en el grupo 1, victoria importante del Deportivo de La Coruña en casa del Real Oviedo. Así es, en el grupo 2 la Real Sociedad cae en casa del Santucho por 3-2 y el Athletic se coloca líder en solitario. Grupo 3, reparto de puntos en un apasionante encuentro entre Barça y Zaragoza, que bueno, pues mantiene a los maños en el liderato. Así es, en el grupo 4 también reparto de puntos, en este caso en el derbi hispalense entre Betis y Sevilla. Esto que supone que el Almería aprovecha este pinchazo para, con su victoria, colocarse líder en solitario del grupo 4. En el grupo 5, el Atlético de Madrid golea al Leganés y se pone líder a la espera de lo que haga el Real Madrid en el encuentro que se está disputando ahora mismo. Así es. Y bueno, que si quieres, por darte, luego comentaremos un encuentro que está ganando en el minuto 65 el Real Madrid. Por su parte, el grupo 6, Las Palmas aumenta su diferencia tras ganar a la Orientación Marítima por 0-4. Y en el grupo 7, Valencia y Atlético de Madrileño firman sendas goleadas para seguir en lo más alto. Y si te parece, ahora sí, bueno, vamos a anunciar que tenemos una sorpresa a final del programa, ¿vale? Quedaros hasta el final del programa porque tenemos una sorpresilla ahí. Porque claro, ya estamos a 6 de noviembre, la primera jornada de noviembre, lo que significa que puntos suspensivos. Lo que significa que ya estamos en noviembre. Estamos en noviembre, eso es. Ya ha pasado el puente y viene esta semana. Ya ha pasado el puente. Y queda menos para que acabe el año. Vale, y tenemos por ahí, que lo vamos a meter ahora mismo, tenemos esos resultados del grupo 1, de ese grupo gallego cántabro asturiano. Que son los siguientes, si quieres lo voy comentando. Empezamos con ese TSK Roces 1, Celta de Vigo 5, Covadonga 1, Ural 1, Real Oviedo 1, Deportivo de La Coruña 2, Arosa 1, Real Sporting 3, son los partidos del sábado. Y en los partidos del domingo, Coruso 0, Real Racing 3, Van Sander 1, Atlético Perines 0, Gimnástica Torrelavega 1, Marinas por 2 y Club Deportivo Lugo 0, Sociedad Deportiva Compostela 1. Bueno, pues ahí están esos resultados del grupo gallego de División de Honor, del grupo gallego cántabro asturiano, y con esos titulares que ya avanzábamos un poco. Bueno, pues ese Deportivo de La Coruña que gana al Real Oviedo por 1-2, el Celta de Vigo y Sporting tampoco fallan. Así es. La sorprendente victoria de la Sociedad Deportiva Compostela en casa del Lugo por ese 0-1 que ya he comentado anteriormente. Y pues la nueva victoria en esta novena jornada del Van Sander, que le permite, bueno, pues colocarse en cuarta posición de nuevo. Vamos a ir haciendo repaso de esos grupos de esos grupos de División de Honor, si te parece, y comenzamos un poco viendo el material un poco que tenemos para, bueno, pues para ir que todos los que están al otro lado puedan ver un poquito, aparte de esos resultados, puedan ver un poco diferentes cositas sobre la jornada. ¿Te parece? Venga, vamos a darle.
mientras bueno, pues lo colocas tú. Y sí, no te preocupes, empieza si quieres con los... Pues vamos a hablar pues eso, de esa primera victoria que tuvo lugar en esta novena jornada del Grupo 1, que fue la del líder, el Celta de Vigo, que se llevó una contundente victoria por 1-5 en Gijón, en campo del TSK Roces. El conjunto celeste se adelantó en el minuto 3 con un tanto de Manu Rodríguez, y aunque es verdad que el Roces igualó el encuentro, apenas 5 minutos después, el Celta recuperó pronto el mando del partido con los goles de Alex González y de Robert Carril antes del descanso, con el que se iban con un resultado de 1-3. Después de pasar por vestuarios, el Celta amplió ventajas con los goles de Moja y de Ángel Arcos, confirmando de esta manera, bueno, pues que seguirán líderes una semana más en este Grupo 1, un Celta de Vigo que luego, cuando comentemos la clasificación, veremos que se mantiene líder en solitario. Es verdad que con tan solo un puntito de distancia sobre su inmediato perseguidor y 2 sobre el Sporting, que es tercero, pero bueno, pues se mantiene líder en un grupo 1 que la verdad que está bastante apretada las cosas en la parte alta de la tabla. Ojo que sí que tenemos el vídeo del gol de Iker, que lo vamos a compartir con todo, del gol de Robert Carril, que lo vamos a compartir ahora mismo con todos vosotros, para que bueno, podáis echarle un vistacillo. Un segundo. Y bueno, no sé si tema de clasificación, como adelantábamos antes, pues es verdad que el Celta de Vigo no falla, ¿no? En esta... Sí, no, y además cuaja un partido, bueno, pues volviendo a ver a ese Celta dominador, a ese Celta goleador que estamos acostumbrados, un equipo que encaja poquitos goles y que se mantiene con esta goleada como el equipo que más que más goles ha anotado en este inicio de temporada en el grupo 1. Ahí lo estamos viendo, ese gol de Robert Carril. Sí, la verdad que es una jugada combinativa del Celta, que bueno, pues finalmente acaba con ese tanto de Robert. Vamos a verlo otra vez por si ha habido algún problemilla ahí técnico que no hemos podido ver correctamente. Sí, lo que te decía, es una jugada combinativa del equipo en una especie de contraataque que bueno, pues aprovechan quizá un error de la defensa rival ahí, una desconexión de los centrales quizás, para que bueno, pues Robert al final acabe rematando bastante solo, un poquito más atrás del punto de penalti. Bueno, el portero la verdad casi en la frontal, ¿no? Sí, ahí. El portero no puede hacer nada, la verdad, ve cómo entra el balón. Un gran gol, la verdad que todo hay que decirlo, que es un gran gol de Robert, pues para colocar ese 1-3 antes del descanso, como comentaba. Continuando con nuestro particular resumen de esta jornada, en el extremo opuesto de la tabla teníamos al Covadonga, que recibía al Ural en busca de su segunda victoria de la temporada, mientras que los visitantes llegaban aún sin conocer la victoria. Se adelantaron los locales con un tanto de Jorge Pérez en el minuto 12, pero justo después del descanso el Ural empataba para colocar ese definitivo 1-1, que bueno, realmente no les sirve demasiado a ninguno de los dos equipos, puesto que tanto Covadonga como Ural venían siendo los equipos en la posición más baja de la tabla. Covadonga 15º, Ural 16º, y se mantienen en esas posiciones. El Ural es el único equipo que aún no sabe lo que es vencer en este grupo 1, y que se encuentra a 5 puntos de la salvación. Por su parte, el Covadonga, después de este empate, las sensaciones siguen sin ser del todo buenas. Es verdad que es un equipo que ha acumulado 3 empates en las 9 jornadas que llevamos, pero que todavía le cuesta carburar, sobre todo yo creo que defensivamente. Igual que el Ural, yo creo que el problema es que en la parcela ofensiva no se ha mantenido todo lo eficiente que esperábamos. Defensivamente el equipo sí que, bueno, pues para estar en esa última posición solo ha encajado 13 goles, que bueno, es algo que hay que tener en cuenta, pero aún así, bueno, pues hay que seguir viendo el desarrollo de los próximos encuentros por parte de ambos equipos. Yo sigo creyendo que el Ural tiene mucho que ofrecer en este grupo 1, y que me extrañaría que siga esta mala racha, por lo que te digo, porque creo que el equipo defensivamente sí que está compitiendo bastante bien. El tema es que la parcela ofensiva, lo que me comentaba la jornada pasada nuestro compañero Daniel Amor, es que si le sigue faltando ese media punta generador de juego que filtre balones a los delanteros y que conecte un poco el medio del campo con la delantera, que es lo que quizá le falle al equipo para terminar de carburar y de conseguir victorias.
Tenemos el gol de Jorge Pérez, que lo estamos viendo ahí. Bueno, pues es un gol de penalti. Uno de los goles del partido. Sí, bueno, ese gol en el minuto 12 que adelantaba al Covadonga. Eso es. Un gol sencillo que, bueno, pues al final les daba un poco esa ventaja, que bueno, momentánea, eso sí, porque luego, pues bueno, vino el gol del Ural y bueno, pues al final se quedan un poco en tierra de nadie, ¿no? Es un empate que no satisface a ninguno de los dos rivales. Así es. Continuando con los partidos, pues tenemos ese, bueno, pues quizá el partido más importante o el duelo más atractivo de los que teníamos en esta jornada en el grupo 1, que es el Real Oviedo contra el Deportivo de La Coruña, que se disputaba el sábado por la tarde, bueno, pues como digo, en un encuentro que finalmente se terminaron llevando el equipo coruñés por 1-2. El conjunto blanquiazul pues lograba la victoria con un nuevo gol de Kevin Sánchez, que ya lleva 8 jornadas seguidas y que bueno, que celebra de esta manera su convocatoria con la sub-18, si no me equivoco, pues con un nuevo gol, manteniéndose en lo alto de la lista del Pichichi. Ese gol que daba la victoria en el minuto 90. Y el Depor, pues con esta victoria logra situarse a tan solo un punto del Celta y bueno, pues mantener esa buena racha que venía teniendo. Por su parte, el Oviedo es verdad que no se encuentra en mala posición en la tabla después de haber sumado esta derrota, está sexto, pero quizás se le escapa bastante las 3 posiciones de arriba. Veremos a ver, porque yo creo que de momento su objetivo es pelear con Van Sander, con Racing y con Lugo por ver quién ocupa esa 4ª posición que les dará acceso a Copa del Rey de forma directa. Pero bueno, un partido bastante atractivo que finalmente se lleva al Depor con ese tardío gol de Kevin, pero bueno, que vale los 3 puntos y sin duda creo que está siendo uno de los nombres propios en este inicio de temporada en el grupo 1 de Kevin. Sí, al final, bueno, ha rentabilizado muy bien esa jugada, ¿no? Esa jornada en la que, bueno, pues se solucionó un poco la papeleta del equipo, ¿no? Sí. Con esos goles. Y se ha puesto arriba, creo que si no estoy equivocado, es Pichichi de toda la división de honor ahora mismo. Sí, estaba empatado con Mario Domínguez, que no sé si ha metido. Luego cuando repasemos el grupo 7 lo vemos, porque si Mario Domínguez no ha metido en esta jornada, efectivamente Kevin ahora mismo estaría como Pichichi en solitario, si no me equivoco. Así que bueno, la verdad que su temporada está siendo espectacular. Pasamos a ese encuentro, Arosa Real Sporting. Sí, bueno, pues era el último partido del sábado, que se saldó, bueno, pues con esa victoria con esa victoria del Real Sporting por 1-3. Marcos Fernández ponía el 0-1 para el conjunto asturiano en el minuto 22, resultado con el que se llegó al descanso del encuentro. Después del paso por los vestuarios, Samu Torrontegui y Miki ampliaban la renta para el Sporting, colocando de esta forma el 0-3. Por su parte, la Arosa en los últimos 10 minutos logró recortar distancia, pero el marcador no fue más que bueno, pues simplemente maquillar un poco el resultado. Y bueno, pues con ese 1-3 se llegaba a ese final del encuentro con una nueva victoria para el Real Sporting de Gijón, que yo creo que ya podemos decir de forma bastante clara que es la tercera pata de esta triarquía o de este tribote, no sé cómo decirlo, de los 3 grandes... Triunvirato. Es la palabra que estás buscando. Eso. Tribote me he ido a Mourinho cuando empezó a poner el tribote en el Madrid. Bueno, creo que esa es la palabra sí, que está... no, lo que se advierte es que es el equipo alternativa a Celta y Deportivo de La Coruña. Está a 2 puntos del Celta, 1 punto del Depor, y yo creo que está dejando muy buenas sensaciones. Es el equipo que menos goles encaja, con tan solo 6 tantos en 9 encuentros, y veremos a ver, porque yo creo que les va a plantar bastante cara a los dos. Y bastante pelea a 2 equipos que llevan un par de temporadas sintiéndose bastante solos en la parte alta de la tabla. Así que bueno, tenemos un nuevo contendiente que no es desconocido para nadie. Así que veremos a ver en las próximas jornadas qué ocurre con el Sporting. Si quieres comenzamos a repasar la jornada del domingo. Sí. Y empezamos por ese partido del Racing. Un Racing que se impuso por 0-3 en el campo del Coruso en ese primer encuentro de este domingo, en esta mañana. Los cántabros trabajaron una victoria que no tuvieron asegurada hasta el minuto 83, pero bueno, los goles de Javier Álvaro y de Pablo sirven al conjunto cántabro para continuar escalando posiciones y colocarse en esa 5ª posición. De esta manera suman una nueva victoria que les permite
de alguna manera pues solventar el irregular inicio de temporada y bueno, pues poco a poco ir escalando posiciones y veremos si consigue asentarse en esa cuarta posición, que yo creo que de momento es el objetivo a medio plazo del equipo. Y hablando de cuarta posición, el equipo que ocupa la cuarta posición no es otro que el Van Sander, que logra la victoria por la mínima frente al Atlético Perines con ese solitario gol de Raba en el minuto 71. Y que confirma la buena dinámica del equipo desde octubre, un equipo que además pues está funcionando muy bien en la faceta defensiva en los últimos encuentros y que está sorprendiendo a propios extraños en este inicio. Bueno, ya no podemos decir inicio porque son 9 jornadas en esta temporada en el grupo 1. Continuando con la jornada del domingo, tenemos esa victoria del Club Deportivo del Marinasport en su visita a la Gimnástica Torrelavega por 1-2 en un duelo en el que pues ambos conjuntos partían en la zona baja de la tabla y finalmente los goles de Aymar y de Marcelo en la primera mitad hicieron inútil el intento de remontada de la Gimnástica en la segunda mitad con el tanto de Miguel. De esta forma el Marinasport asciende hasta la 9ª posición, pues distanciándose en 3 puntitos de la zona baja y respirando un poco más tranquilo en esta jornada. Así que pues muy buena victoria del Marinasport ante una Gimnástica Torrelavega que venía en una situación similar, venían empatados a puntos, así que veremos también. Yo creo que la Gimnástica Torrelavega es verdad que quizás pudo merecer más en este encuentro, pero finalmente la victoria fue para los visitantes. Y cerrando este repaso del grupo 1, tenemos la gran sorpresa de esta jornada en el grupo 1, que no es otro que la victoria de la Sociedad Deportiva Compostela frente al Lugo. Compostela, que se llevaba este derbi gracias al tanto de Iker Carril a falta de 15 minutos para el final, dándole la victoria a un equipo que de esta forma se sitúa en 12ª posición con 8 puntos y saliendo de esta forma del descenso ante un Lugo que venía haciendo muy buena temporada, pero que se le escapa este derbi y ve como se desciende a la 7ª posición. Es verdad que sigue manteniéndose en la pelea, pues como decía, con Van Sander, Racing, Oviedo, incluso Roces, que no anda muy bien, pero su buen inicio de temporada le permite estar en lo más alto de la zona media. Así que tenemos las declaraciones de Iker Carril después del partido, en el postpartido, que vamos a ver. A ver qué es lo que nos cuenta. Final na cheda e ao final victoria por 0-1. Iker Carril, o autor do gol, está con nós. Iker, costou, pero ao final chegou a victoria, chegaron os 3 puntos que ansiaos, non, Iker? Sí, totalmente. Creo que é merecido, xa o equipo viña facendo un traballo increíble, o que pasa que non acabamos de metelas, pero bueno, abrir a lata e nada, foi totalmente merecido. Nos metimos no sedes non, toca seguir currando porque ahora toca todo hacia arriba Vale, un segundito porque es verdad que se está escuchando un pelín bajo. La vamos a poner final na cheda e ao final victoria por 0-1. Iker Carril, o autor do gol, está con nós. Iker, costou, pero ao final chegou a victoria, chegaron os 3 puntos que ansiaos, non, Iker? Sí, totalmente. 3 puntos que ansiaos, non, Iker? Chegaron un traballo increíble, o que pasa que 3 puntos que ansiaos, non, Iker? metelas, pero bueno, conseguimos abrir a lata e nada, foi totalmente abrir a lata e metimos eles non, toca seguir currando porque ahora meto hacia arriba e seguir medrando, seguir así. Ahora vou a Iker e seguir traballando. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Iker Carril. Pues al final un poco lo que comenta, ¿no? Que tuvieron el gol, es una medio sorpresa, ¿no? En este grupo, esa victoria. Y pues al final les toca seguir currando. Al final seguir trabajando un poco. Si te parece, vamos a ir viendo la clasificación para ver un poco cómo queda. Al final yo creo que pues seguir trabajando. Ellos hablan de seguir trabajando pues porque el Compostela ahora mismo se sitúa en esa zona que cierra la permanencia en la división de honor. Con lo cual, pues efectivamente tiene razón Iker en el que tienen que seguir currando, tienen que seguir trabajando para salir completamente de esa zona, pues un poco de peligro. De la zona de peligro. Si te parece, comentamos un poco esa clasificación, con líder el Celta de Vigo, con 24 puntos, 23 el Deportivo, 22 el Sporting, que es como decías tú, ese triunvirato
de los 3 grandes equipos que lideran esa tabla del grupo gallego cántabro asturiano. Y bueno, el Van Sander que cierra esa posición de cuarto como Copa del Rey con 16 puntos. Y es verdad que un poquito ya descolgado, ¿no? Ya se empieza a ver un poco... Y a partir de aquí tenemos ya en la zona media, pues tenemos a Racing con 15 puntos, seguido de Oviedo, Lugo y Roces con 14, 13 y 12 respectivamente. Y a partir de aquí ya vemos quizás pues a varios equipos intentando descolgarse de esa zona de descenso, con Marinas por noveno con 10 puntos, seguido de Perines con los mismos puntos, Coruso con 9 y Compostela con 8 puntos que cierran las posiciones de fuera de peligro. A partir de aquí, en la zona de descenso podemos ver a La Arosa con 7 puntos, 14ª posición para la Gimnástica Torrelavega con los mismos puntos, 15ª posición para el Covadonga y cerrando la tabla, sin conocer aún la victoria en este grupo 1, tenemos al Ural con 3 puntitos. Así que bueno, esto sería... El resumen, bueno, pues el repaso a esta jornada 9 en el grupo 1. Y yo creo que bueno, que quizá podemos pasar ahora ya a comentar lo que ha ocurrido en el grupo 2. Sí, vamos a cambiar un poco de escena para ver un poco esos resultados también. Y los vamos a tener por aquí inmediatamente. Os los vamos a dejar aquí para que lo podáis ver. Vamos a ver, que lo tenemos ya prácticamente recién salido del horno, como quien dice, ¿no? Esos resultados del grupo 2. Y podemos meternos, si te parece, con los titulares, ya que los tenemos por aquí. Podemos meternos con esos titulares del grupo 2. Sí, comenzamos con esa Real Sociedad que cae 3-2 frente al Santuchu en ese encuentro disputado en la mañana de este domingo. Seguimos con ese, bueno, pues el Athletic Club que consigue colocarse en el liderato después de esa derrota de la Real Sociedad. Y también, bueno, pues comentamos la segunda victoria del Tolosa en la competición, que le permite bueno, pues despegar un poquito. Es verdad que bueno, aquí faltan un par de partidos. Vamos a cantar esos resultados. Si te parece, Danosbac 1, Tolosa 3. Osasuna 2, Alavés 2. Athletic Club 3, Gatteberriak 0. Tudelano 2, Berceo 3. Arenas 0, San Juan 0. Santuchu 3, Real Sociedad 2. Y el Logroñés y con el Baskonia que bueno, ahora mismo ya está definitivo, ¿no? Ya está cerrado, 1-2 el resultado final. Así que lo vamos a modificar por aquí el resultado final y así pues lo tenemos ya, lo dejamos corregido para que, y no sé si, por cierto, no sé si ese partido el Eibar Antiguo ha terminado ya. Sí, también. Si quieres lo modifico en un momento, Alex, que lo tengo por aquí, que ha terminado además con sorpresa, victoria del Antiguoco. Bueno, sorpresa no, porque el Antiguoco está muy bien posicionado en la tabla, pero el Antiguoco logra vencer por la mínima 0-1 ante el Eibar. Y de esta forma, bueno, pues luego lo comentaremos cuando hagamos el repaso de la clasificación, pero el Antiguoco que sigue sorprendiendo, manteniéndose prácticamente lo más alto, a un puntito del Athletic. Bueno, ahí yo creo que como nos tiene acostumbrados, el Antiguoco es pues ese, como digo yo, ¿no? Ese mata gigantes del grupo 2. Y bueno, pues al final es un poco lo que nos tiene acostumbrados. Hemos dicho que 1-2, ¿verdad? Logroñés, sí. Baskonia. Y el Eibar 0-1. Y 0-1 el Eibar. Bueno, pues ese Antiguoco que yo creo que no defrauda. Es un equipo que no defrauda. Vamos a modificar estos resultados. Lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner por aquí. Y ya se queda modificado para que podamos verlo. Bueno, pues ahora cuando lo tengamos pues echaremos un ojillo. Si quieres voy comenzando a repasar un poco los partidos del sábado, si te parece, mientras actualizas tú esos resultados. Y los partidos del sábado que comenzaban con esa victoria del Tolosa por 1-3 frente al Danosbac. Era el primer duelo del sábado en esta jornada 9, con ambos equipos luchando por subir todo lo posible pues de esos puestos bajos de la tabla. El Danok se encontraba un puesto por arriba del descenso, mientras que el Tolosa se situaba colista.
En esta ocasión el vencedor ha sido el que era farolillo rojo, el Tolosa, que consigue pues, su segunda victoria en la competición con un contundente 1-3 frente al Danok y que le permite situarse bueno, pues en 13ª posición, casi fuera del descenso, empatado a puntos con Logroñés, pero bueno, poco a poco vamos viendo el resurgir del Tolosa, un equipo que cada vez se encuentra más cómodo en este grupo 2 y que de alguna manera poco a poco estamos viendo mejorar con el paso de las jornadas. Buena muestra de ellas son esas 2 victorias ya en lo que va de temporada que le permiten soñar con salir de la zona de descenso. Continuando con esta jornada, en el sábado solo se disputaron 2 partidos. El siguiente fue el Osasuna Alavés. Pues el Osasuna Alavés que finalizó con empate a 2. Era uno de los duelos más interesantes. Se enfrentaban 2 equipos en la lucha por el 5º puesto, ya que la jornada pasada quedaron iguales. Pues esta vez ninguno de los 2 ha sido capaz de llevarse el triunfo en ese resultado final de 2-2 que los deja como estaban, Osasuna quinto y Alavés sexto. Uh-huh. El Athletic Gazteberriaca había la jornada del domingo, donde se disputaron esta mayoría de los encuentros de la jornada 9 en el grupo 2. El Gazteberriac, el equipo de Alejandro Ainsoain, tras 2 victorias y 1 derrota en los últimos 3 encuentros, visitaba a Lezama. Algo histórico para ellos, pues un recién ascendido a la División de Honor, ya que es la primera vez que su equipo masculino está compitiendo en la misma liga que el Athletic Club. A pesar de ser un enfrentamiento, al final un poco tan bonito, ¿no? Para ellos, no han podido con el conjunto rojo y blanco, que se ha impuesto por 3-0. Con esta victoria y tras el tropiezón de la Real Sociedad, el Athletic Club se coloca líder en solitario del grupo 2 y el Gazte, por su parte, se sitúa noveno, que ahí va manteniendo va haciendo renta de sus victorias. Sí, sobre todo el buen inicio del Gazte le vale que al sumar estas derrotas no se vea demasiado perjudicado en la tabla. Es verdad que tiene que intentar sumar cuanto antes para despegarse de la zona de descenso, pero yo creo que de momento podemos decir que se mantiene más o menos tranquilo. Un equipo que no se encuentra tranquilo para nada es el Tudelano, que cayó contra el Berceo por 2-3. El equipo blanquillo buscaba su segunda victoria en la competición después de la que había conseguido en la jornada pasada, pero esta vez no ha tenido la suerte de su parte. El Berceo consiguió encajar 3 goles en la primera mitad y marcharse a descanso con un resultado de 0-3 a su favor. Aún así el Tudelano no bajó los brazos y fue capaz de poner el 2-3 en el marcador durante la segunda parte. De cara a la portería no estuvieron muy acertados y no pudieron marcar ese tercer gol que supondría el empate, de manera que la victoria se la lleva el Berceo por ese 2-3, un Berceo que sí que con esta victoria consigue salir de la zona de descenso y se sitúa justo 2 puntos por encima de su máximo rival en la capital riojana, en Logroño, que además el otro día pasé por las Gaunas. ¿Pasaste el otro día por las Gaunas? Sí, fue muy gracioso porque estaba conduciendo a mi padre, que estaba así medio quedándose dormido, y según pasamos grito yo, ¡gol en las Gaunas! Y una anécdota. ¿Y se sobresaltó el hombre o qué? Sí, dijo, ¿qué es eso? Que no es muy futbolero. Muy futbolero tu padre. Y una pregunta así un poco random. ¿Nos has traído algo? No. A la redacción. Es que no he podido, no he tenido tiempo. Iba de visita y ha durado casi más el viaje que la visita. Pues eso muy mal. Ya, muy mal, porque ahí podías haber traído algo. Bueno, pues no ha sido el caso. Ya veo. Partido sin goles el que se ha disputado entre el Arenas Club y la Agrupación Deportiva San Juan. Un Arenas que venía de haber conseguido su primera victoria de la temporada en la jornada pasada y una Agrupación Deportiva San Juan de empatar también, en este caso sin goles, frente a nada más y nada menos que a los Osasuna. De nuevo se ha repetido ese mismo resultado en un partido donde ambos equipos se han repartido los puntos. Un mal resultado principalmente para el Arenas Club, que se encuentra una jornada más en puestos de descenso. Así, de esta manera, tenemos ese empate entre el Arenas y el San Juan, como tú has comentado, y vamos a la sorpresa que ha tenido lugar en este grupo 2. Hablábamos en el grupo 1 de una sorpresa, pues tenemos otra en este grupo 2, que nada más y nada menos es la victoria del Santuchu por 3-2 frente a la Real Sociedad. El Santuchu, que llegaba con 3 derrotas consecutivas a este partido, ha sido capaz de plantarle cara nada más y nada menos que a la Real Sociedad, que venía siendo el líder en este grupo 2.
el conjunto de San Sebastián ha caído por 3-2 y de esta manera se queda con 19 puntos. Permitiendo al Athletic, como bien hemos comentado, pues con esa victoria por 3-0 frente al Gate, situarse en el liderato de forma, en solitario. El Santuchu consigue una victoria que les refuerza y les deja entre los 10 primeros pues con 12 puntos y pues demostrando lo sólido que es el proyecto y lo bien que han entrado en esta temporada en División de Honor. Vamos a ver qué nos depara también en estos últimos partidos. Como comentábamos, Logroñés 1, Baskonia 2. Un Logroñés, fueron los siguientes en verse las caras en esta jornada del domingo. Además que ha terminado hace muy poquito. Ambos conjuntos venían de perder sus respectivos enfrentamientos la jornada anterior. Esta vez el triunfo ha sido para el Baskonia. El equipo de San Sebastián se puso por delante en el marcador en el minuto 4, en solo 4 minutos, sí. Encajó los 2 goles en la primera mitad y en la Unión Deportiva Logroñés, pues respondió en esa segunda mitad con un gol en el minuto 61, pero que, pues no ha servido para quedarse con los 3 puntos en casa. Con esta victoria, el Club Deportivo Baskonia se mantiene en octava posición, mientras que el Logroñés, pues ocupó un 12º lugar. Sí. De esta forma cerramos ya el repaso de este grupo 2 con ese encuentro. Apasionante encuentro en lo más alto de la tabla, pidiendo permiso al Athletic, y lo celebras tú, esa victoria por 0-1 del Antiguoco. Un duelo bastante bonito por la lucha, como ya decía, por los primeros puestos de la clasificación, ya que ambos dos conjuntos se pisaban los talones en la tabla. El Antiguoco pues consigue imponerse por la mínima en su visita a Eibar, y de esta manera se coloca como segundo en la clasificación con 22 puntos, a tan solo uno del Athletic Club. El Eibar, por su parte, ocupa la tercera plaza con 20 puntos, aprovechando pues ese tropiezo que ha sufrido la Real Sociedad. Y aprovecho esta victoria del Antiguoco para decir lo bonito que es. De hecho, creo que es uno de los grupos, si no el grupo que más interés me supone y me llama la lucha por el liderato, porque estamos viendo. Hablábamos al principio que si Athletic, Real, se suma el Eibar, se suma el Antiguoco también a la pelea, y es que son 4 muy buenos equipos en tan solo 4 puntitos. Vamos a poner ahí esa clasificación del grupo 2 para que todos la puedan ver. Hay que comentar simplemente, si quieres la comento yo, que la tengo, que esta no nos ha dado tiempo a actualizarla. Esta era la clasificación que teníamos justo antes de que se disputasen esos encuentros. El Athletic Club, como bien veis impresionado en la pantalla, sigue manteniéndose en esa posición de liderato, pero en este caso la segunda posición la ocupa el Antiguoco con la victoria de hoy frente al Eibar, un Eibar que ocupa la tercera posición con 20 puntos, seguido de la Real Sociedad, que cierra en cuarto lugar con 19 puntos. A partir de ahí pues ya tenemos a Osasuna, tenemos a Alavés, tenemos a la agrupación deportiva San Juan, al Baskonia, Santuchu, Gate Berriak, Berceo y Logroñés, y a partir de aquí pues ya podemos repasar los equipos que ocupan la parte baja de la tabla, como son el Tolosa con 7 puntos, seguido del Danokbat con 7 puntos y Tudelano y Arenas empatados a 6 puntos en lo más bajo de la tabla. Bueno, pues ahí queda esa clasificación del grupo 2. Bueno, pues lo del Antiguoco es fantasía pura. Desde aquí pues saludamos a todos los miembros del staff del club, de la plantilla del Antiguoco, también de Santuchu, que estamos muy contentos al final de que estos equipos pues tengan ese protagonismo y pues ni tan mal, ¿no? Estar segundo en el grupo 2 disputando el Athletic Club, pues yo creo que... Y encima es que es un grupo 2 que tiene a equipos históricos y además a equipos que en las últimas 2 temporadas o 3 temporadas han pisado primera división todos: Athletic Club, Eibar, Real Sociedad, Osasuna, Alavés. Es que son 5 equipazos, 5 grandísimas canteras, y que el Antiguoco esté ahí es una buena muestra del gran club que es y del buen proyecto que tienen en División de Honor. Así es. Vamos a ver si... Vamos a dar vamos a poner por aquí los resultados del grupo 3. Vamos a ver esos titulares antes de cantar un poco esos resultados, que no son otros que, pues es el Huesca, que sigue venciendo sin conceder goles. Ese reparto de puntos en ese apasionante encuentro entre Barça y Zaragoza. También importante la goleada del Español. Y la sorprendente victoria del Club Deportivo Ebro ante un San Francisco que había comenzado muy bien la temporada, por parte de un Ebro que había hecho todo lo contrario.
Bueno, pues ahí tenemos esos resultados que vamos a cantar ahora mismo. Sociedad Deportiva de Huesca 2, Constancia 0. Badalona 3, Nàstic 3. DAM 1, Mallorca 0. Club Deportivo Ebro 4, San Francisco 1. Fundación Grama 0, Cornellà 3. Fútbol Club Barcelona 2, Real Zaragoza 2. Sabadell 0, Español 6. Y Girona 3, Club Esportiu Europa 0. Bueno, pues ahí está. Comenzaba esta jornada, pues ese Huesca Constancia, un Huesca que ganó sin brillo, pero logró la victoria. La mañana del sábado estaba marcada por esa victoria de la Sociedad Deportiva Huesca. Los locales arrastraban esa resaca un poco emocional, ¿no?, de los encuentros anteriores contra el Fútbol Club Barcelona, contra el Real Zaragoza y, bueno, pues no brillaron en exceso, no brillaron demasiado. Aún así, solventaron el partido en la primera parte, un buen partido. Diego Espinosa marcó el primer gol en el 28 y Aimán anotó el segundo en el 42 para irse al túnel de vestuarios, con el que sería el resultado final. Ojo, que no quiero hacer spoiler, pero quedaros con el nombre de Aimán, porque va a pasar algo. Así es. Os invitamos a que os quedéis hasta el final de la temporada, iba a decir, bueno, de la temporada también, pero os quedéis hasta el final del programa porque tenemos una sorpresa. Porque, pues lo que adelantábamos antes, estamos al 6 de noviembre, ha terminado el mes de octubre, con lo cual nos espera ahí algo suculento. Volviendo al partido, el Constancia, pese a que, bueno, pues lo intentó de manera permanente y constante durante la primera mitad, siguió siendo inferior y tras el descanso Izuel cambió un poco el planteamiento del partido y los visitantes tuvieron que replegarse en su campo. Solo un par de córners y una contra fue todo el arsenal que pudo sacar a la luz el conjunto de Sergio Sanz. Por otro lado, Torra dejó una gran exhibición de calidad y algunos le atribuyen el MVP del encuentro. Así es, buena victoria del Huesca, un Huesca que me está recordando bastante al Zaragoza de la temporada pasada, ese Zaragoza que conseguía sacar victorias sin brillar demasiado, pero bueno, metía las que tenía, las metía y encajaba poquitos goles, y así va sacando partidos. Y es verdad que la temporada del Huesca hay que tenerla muy en cuenta porque es un temporadón la que está llevando a cabo el conjunto aragonés. Pasamos al siguiente encuentro, ese partido entre Mallorca y Nàstic, que ceden que me he ido. Badalona 3, Nàstic 3, que me he ido yo. En la tarde del sábado se disputaban ese Badalona 3, Nàstic 3 y ese Mallorca Nàstic. El primero era el encuentro entre el Badalona, que acabó con un empate a 3 y un reparto de puntos para ambos conjuntos. Los locales venían de empatar en la jornada anterior contra el Constancia, mientras que el conjunto visitante llegaba después de perder frente a la DAM. La primera mitad fue dominada claramente por los de Kiku Parcerisas, que se adelantaban en el minuto 9 con un tanto de Marc Escuri. En el Ecuador de la primera mitad, Diego firmaría el 2-0 para irse al descanso con una mínima ventaja, y ya al inicio de la segunda parte, Fran García anotaría el tercer gol poniendo el 3-0 en el marcador. Parecía que el Badalona se iba a llevar los 3 puntos y que el encuentro estaba prácticamente resuelto y sentenciado, pero el conjunto visitante luchó y peleó con todo lo que pudo por la remontada y logró rascar un punto. En el minuto 77 Vega firmaba el 3-1, tan solo 3 minutos después Arasa anotaba el 3-2 y finalmente el 3-3 ponía ese reparto de puntos y una más que interesante remontada del Nàstic para llevarse ese punto de un partido que hasta los últimos 15 minutos tenían más que perdido. Así que quizás no es el resultado que esperaba el Nàstic al comenzar la jornada, puesto que se enfrentaban a un rival prácticamente directo, pero visto cómo se les había puesto el encuentro, más que interesante y más que felices se pueden ir después de ver cómo tenían perdido ese partido. El club de fútbol DAM fue contra el Mallorca, fue el segundo encuentro en este caso del sábado. Una DAM que se hacía con los 3 puntos en la disputa contra el Mallorca, la primera mitad marcada por la poca actividad en las áreas, aunque los locales tuvieron el dominio del balón. Tras el descanso, en el minuto 52, Sando marcaba el primer y único tanto del partido que daba la victoria al equipo local.
Los mallorquines, por su parte, pudieron marcar en el minuto 89, pero Aljama salvó el gol del empate. El encuentro finalizó con la victoria para el conjunto cervecero, que suma ya la cuarta en los últimos 5 partidos y se mantiene en la zona noble de la tabla. Sí, lo que veníamos comentando en las jornadas anteriores, lo que decía yo, que me extrañaba mucho ver a la Dawn que no empezase a carburar y bueno, es un equipo que ya logra sacar partidos adelante, es verdad que le ha costado un poquito más de lo normal, también el rival, bueno, pues hay que tenerle muy en cuenta, es el Mallorca, pero poco a poco pues va sumando puntos y bueno, pues se sitúa a 3 puntos del liderato, en una Dawn que parecía que había empezado la temporada bastante bajo de nivel en comparación con cómo lo terminó el año pasado. Así que bueno, buen resultado y buena victoria para la Dawn, que también punto a su favor el no haber encajado goles hoy. Si quieres voy a comentar, antes de que comentes tú ese partido, el gran partido entre el Barça y el Zaragoza, pues comento un poco el siguiente partido, que era el primer encuentro voy a comentar el primer encuentro que tuvo lugar en esta mañana del domingo a las 11:30, esa victoria del Club Deportivo Ebro por 4-1 frente al Club Deportivo San Francisco, una victoria bastante importante del Club Deportivo Ebro, que logra su segunda victoria en lo que va de temporada. De esta manera se logran acercarse a la salvación. Es verdad que aún no están salvados, pero bueno, se sitúan a un puntito y logran además de forma contundente, anotando 4 goles, que son prácticamente casi todos los goles que habían anotado anteriormente. Así que buena victoria del Club Deportivo Ebro para mantenerse ahí. Si quieres comenta tú ahora ese encuentro del Zaragoza y el Barça. Alex, no sé. Sí, es el reparto de puntos ese del... Sí. El encuentro que puede ser el más importante, quizá el más importante de esa mañana del domingo, ese Barça-Zaragoza, bueno, pues donde estaba en juego pues prácticamente el liderato. Los culés dominaron la primera mitad de forma absoluta y se impusieron con contundencia para anotar el 2-0. El primer tanto lo anotó Alex Garrido con un testarazo cruzado al segundo palo. El capitán azulgrana inauguró el marcador aprovechando el rechace de un disparo de Lucci. Y ya en el 42 Ángel Alarcón le ganó la espalda al defensa para anotar el segundo gol de los blaugranas. Tras el descanso contaban con un jugador menos y esto pues fue bien aprovechado por el conjunto visitante para aumentar la presión y conseguir empatar el partido. Los maños buscaban la remontada en el minuto 53, Chema anotó entrando desde la segunda línea para recortar distancias y poner el 2-1. En el minuto 57 Joner empató el encuentro con un remate al primer palo tras el rechace de Ander Astragalaga y el encuentro finalizó con ese reparto de puntos 2-2 que mantiene líder al Zaragoza y al Barça con un puntito menos. Bueno, y de esta forma uno de los partidos más importantes y uno de los duelos más quizá más marcados en rojo en el calendario para el Barcelona, bueno, no consiguen sacarlo adelante y lo que tú comentabas, el Zaragoza se mantiene líder. Antes de comentar la clasificación, déjame que haga un pequeño repaso a los 3 últimos encuentros que nos quedan, que son esa victoria del Cornellá por 0-3 frente a la Fundación Grama, una victoria muy importante para el Cornellá, que además sigue sin encajar goles, y este es un dato que seguramente te va a llamar la atención, que el Cornellá es el equipo que menos goles ha encajado en este grupo 3, con tan solo 4 goles en contra. Y que bueno, pues se mantiene en esa quinta posición. El Español da un golpe encima de la mesa, venciendo por 0-6 al Sabadell de una forma bastante contundente, pues para meter también presión al Barcelona, aprovechando ese empate les superan en la clasificación, aunque están empatados a puntos, pero bueno, la diferencia de goles les permite colocarse por encima de los culés y estar a tan solo un punto del Zaragoza, así que muy buena jornada también la del Español. Como muy buena jornada ha sido para el Girona, un Girona que venía en las jornadas anteriores de estar en puestos de descenso y que tras la victoria consigue colocarse en decimosegunda posición, salir de la zona de descenso en detrimento de un Club Esportivo Europa que sigue sin conocer la victoria y que sigue con muchos problemas en este inicio de temporada. Vamos a ver esa clasificación, que bueno, ya avanzábamos un poco, comentábamos antes. Como vemos ahí a ese Real Zaragoza, líder del grupo 3 con 21 puntos, al Español en segunda posición y al FC Barcelona, bueno, empatados los dos con 20 puntos en tercer lugar. La cuarta plaza la ocupa el Club de Fútbol Damm, que bueno, pues esas 4 plazas serían de Copa del Rey.
Y a partir de ahí, pues bueno, ese posible mejor quinto para Copa del Rey y la zona media de la tabla. Sí, empezamos con ese posible mejor quinto como es el Cornellá en quinta posición con 17 puntos, seguido del Huesca con 16 y a partir de aquí tenemos... Está disputado el mejor quinto, ¿eh? Sí, está, Está muy disputado. Además, dos equipos que están dando muy buenas sensaciones en este inicio de temporada. Otra vez con el inicio. En esta temporada, que ya no es inicio. Ya no es inicio, que ya estamos casi en jornada 10, ya no es inicio. Bueno, como decía, tenemos al San Francisco en séptima posición, justo por encima de su máximo rival, como es el Mallorca, en octava posición. A partir de aquí tenemos al Sabadell noveno, al Nàstic décimo y Badalona y Girona justo fuera de la zona de descenso. Sí, bueno, y ahí queda un poco esa... Bueno, es el Girona que cierra esa permanencia y Constancia Ebro, Fundación Grama y Club Sportiu Europa, bueno, pues en esa zona peligrosa. Peligrosa, eso es. Vamos a meternos con ese grupo 4, ese grupo andaluz, que bueno, como ya sabéis, pues siempre lleva un puntito más, ¿no? Un plus, lleva en este caso una jornada de más. Vamos a ir metiendo por aquí esos resultados también para que los podáis ir viendo. Un segundito, porque aquí siempre hay algún partidillo de más. Ya los tenemos por ahí. Creo que se ven bien. Y bueno, pues tenemos como titulares ese reparto de puntos entre Betis y Sevilla. Bueno, pues en ese derbi. En la ciudad hispalense. Almería, nuevo líder tras el empate en ese derbi que comentábamos, y Calavera y Málaga firman las tablas en un entretenido encuentro. Si te parece, vamos a cantar esos resultados. Rusadir 1, Granada 2, Calavera 2, Málaga 2, Vázquez Cultural 0, San Félix 0, Almería 3, Polillas Ceuta 0, Algeciras 1, Cádiz 3, Sevilla 1, Betis 1. Y bueno, estaban ahí un poco por disputarse, que se estaban disputando ese Tomares 26 de febrero, el Marbella Recreativo de Huelva y el Seneca San Roque, y algunos ya tenemos resultado, ¿verdad? De esta forma tenemos resultado en ese encuentro del Tomares, que logra la victoria por 2-1 frente al Club Deportivo 26 de febrero, y también victoria local del Marbella por 3-1 frente al Recreativo de Huelva. Y si quieres más información, en un partido que está ya en el descuento, Seneca 3, San Roque 0. Todavía no ha terminado, pero está en el minuto 48 de la segunda parte. Y bueno, pues podemos confirmar que pues no está en el descuento, está en el minuto 48. Queda mucho todavía. Está en el descuento de la primera parte. Efectivamente. Bueno, pero de momento el resultado es 0-3, ¿no? De momento 3-0 para el... 3-0, perdón. 3-0. 3-0. Bueno, vamos a corregirlo aunque luego haya que volver a modificarlo, eso no es problema. Vamos a dejarlo ya modificado y así, bueno, pues ya podemos estar un poco más tranquilos. De hecho, debería cambiarse ya, eso es. Y ahí tenemos esos resultados y bueno, pues yo creo que podemos comenzar con esos partidos del grupo 4, jornada 10. Vamos a comenzar por ese primer encuentro de la jornada 10 que se disputaba el sábado entre el Rusadir y el Granada, un duelo que se llevó finalmente el Granada por 1-2, que sacó 3 puntos en un campo más que complicado, donde se vio por debajo del marcador ya en la primera parte, gracias a ese primer tanto de Alejandro en el minuto 9, que ponía en ventaja al Rusadir con ese 1-0. Por su parte, bueno, pues el encuentro fue así hasta el descanso, cuando a la vuelta de vestuarios, Bello en el 51 y Sierra en el 65 lograban los 2 tantos que daban la victoria al Granada. Un triunfo muy importante para el conjunto nazarí, que le permite, bueno, pues seguir sumando posiciones, alejarse de la zona de descenso en la cual estaban metidos en este inicio de temporada y colocarse en una más que importante 10ª posición para un equipo que venía dando tumbos y no mostrando su mejor versión en este inicio de temporada. Así que bueno, muy buena victoria del Granada ante un Rusadir que, pese a estar en zona de descenso, bueno, pues plantó bastante cara.
Dame un segundo, que estoy contigo ya mismo. Y seguimos con ese Calavera-Málaga, ¿verdad? Calavera, ese empate entre Calavera y Málaga. Bueno, pues un empate que se deshizo rápido del gol inicial del Calavera en 2 minutos, dando pues prácticamente la vuelta al partido, y que vio como, bueno, pues como el conjunto de Sevilla empató en el 89 para evitar, bueno, que se acostara en segunda posición. El Calavera suma 5 empates consecutivos, la mitad de sus partidos de esta temporada. Los goles de Sendaji y en el minuto 15 y de Martín en el 89, de Alex en el 23 y de Contreras en el 24. Y pasamos al siguiente encuentro, que no tiene goleadores, que fue un empate a 0 entre Vázquez Cultural y San Félix. Un partido bastante igualado en el que el San Félix vio como, bueno, se quedaba con 10 jugadores toda la segunda parte. Pese a esta circunstancia, pues conseguía un valioso punto en un partido en el que el Vázquez Cultural también desaprovechó un penalti en la primera parte. Así que, bueno, podemos decir que quizás el que sale mejor parado es el San Félix por haberse visto con un jugador menos y encima con un penalti en contra, y consigue salvar la papeleta en un partido que el Vázquez Cultural pues puso bastantes impedimentos y se mostró muy serio en ese encuentro. Y perdona que antes de que pases tú, un San Félix que suma 10 de 12 puntos en este inicio de temporada. Dame un segundo, que lo tengo por aquí también. Almería, ¿verdad? Sí. Almería 3, Polillas 0. Un partido, pues bueno, con resultado cómodo para la Unión Deportiva. Unión Deportiva de Almería, que bueno, pues tuvo algún problemilla para ver la puerta rival, pero que una vez llegó el gol, pues el gol en propia del Polillas, pues bueno, todo fue un poco bastante más cómodo y más resuelto. Empezaron a haber más huecos en la segunda parte y bueno, pues liquidaron el partido antes de llegar al minuto 70 con ese gol en propia puerta en el 37. Pues a partir de ahí la segunda parte, gol en el 58 de Fetal y en el 69 de Alex, lo que le daba la victoria a la Unión Deportiva Almería, que con esta victoria y ese, bueno, no tropezón, ¿no?, de Betis y Sevilla en el derbi, pues bueno, se aupa líder del grupo 4 de la División de Honor. El Almería ha dormido como líder el sábado y bueno, suma su mejor racha en todo el grupo. Sí, luego lo comentaremos cuando veamos la clasificación, pero también este es uno de los grupos donde este empate y las victorias de Almería y la victoria que voy a comentar ahora del Cádiz supone que se apelotonen bastante los equipos en la parte alta de la tabla. Como ya he anticipado, esa victoria del Cádiz por 1-3 frente al Algeciras en un encuentro en el que se adelantaba el conjunto local y de hecho se marchaba a la segunda parte con ese resultado de 1-0. Sin embargo, a la vuelta de vestuarios, el equipo visitante lograba dar la vuelta con bastante rapidez a ese electrónico, con el tanto de Buba en el minuto 50, con un gol de Javi Romano, el pichichi del equipo, en el minuto 52, y con el definitivo 1-3, obra de Use, en el minuto 60. De esta forma se cerraba todas las esperanzas del equipo de Algeciras de sumar un punto que le acercara a la salvación, y por su parte el Cádiz suma una nueva victoria que le permite consolidarse en la quinta posición a 4 puntos del liderato. Lo que habla muy bien también de la temporada del Cádiz, que poco a poco ha ido recomponiéndose y tenemos, luego lo veremos en la clasificación, tenemos 5 equipazos peleando el liderato. Pasamos a ese partido importante del grupo 4 de la jornada 10, ese Betis-Sevilla, un partido igualado de principio a fin, sexto derbi consecutivo sin perder para el Betis, que bueno, en este caso cede el liderato. Es el Almería el que, como ya comentábamos antes, se pone líder con 23 puntos. Y bueno, los béticos comenzaron adelantándose en la primera parte con ese zurdazo, con el zurdazo de, no sé qué es el nombre del momento, de Pablo García. El Sevilla, bueno, comenzó a reaccionar. Ahora yo creo que eso sí, va a reaccionar en el partido, y yo creo que va a reaccionar un poco en el grupo también. Ya una vez quitado ese lastre de la Youth League, yo creo que va a ir un poco en aumento. Pero bueno, puso a reaccionar en esa segunda parte. Llegaría el gol de obra de Sergio Veces.
para sumar, bueno, pues un punto importante para el conjunto sevillista que, sin hacer un gran juego en estas jornadas, bueno, pues solo está a un punto detrás del liderato. No está mal. 2 jornadas sin ganar, eso sí, ambos equipos. Sí, ese es un dato que llama mucho la atención. 2 equipos que venían siendo los grandes colosos de este grupo 4 en temporadas anteriores y que están viendo cómo las cosas, bueno, pues el resto de rivales se lo están poniendo muy complicado. Y también me llama mucho la atención, que es un dato que hay que tener en cuenta, esas 6 derbis consecutivos sin perder del Betis. También un dato muy importante, un Real Betis que domina los derbis en las últimas temporadas en este grupo 4. Si quieres, por cerrar este repaso, pues hago un pequeño repaso a los encuentros que han terminado hace nada, que son esa victoria del Tomares por 2-1 frente al Club Deportivo 26 de febrero. Una victoria muy importante para el Tomares que le permite coger un poco de aire, sumar 3 puntos muy importantes para alejarse de la zona de descenso, y una victoria que se les escapa al 26 de febrero para todo lo contrario, intentar salir de esa zona de descenso. El siguiente encuentro era ese Marbella 3, Recreativo de Huelva 1, un Marbella que confirma las buenas sensaciones que está dejando esta temporada en el grupo 4, aupándose a la 7ª posición en detrimento de un Recreativo de Huelva que sigue sin terminar de carburar, que sigue con esos problemas que tenía la temporada pasada, y le vemos ya tonteando con los puestos de descenso en 13ª posición. Y ya por cerrar, en un encuentro que va por el minuto 57 y que, si todo parece indicar, aunque ya hemos visto casos que no han sido así, como en el grupo 3, ese partido del Badalona y el Nastic. Bueno, pero yo creo que es un partido el Seneca San Roque que... Sí, que no se le debería escapar. No te voy a decir cerrado, pero prácticamente cerrado. Sí, sobre todo porque están jugando, el San Roque es el equipo que menos goles anota en este grupo 4. Pero bueno, un 3-0 de momento del Seneca, que les permitiría colocarse en 6ª posición, apretando un poquito las tuercas al Cádiz y situándose, yo creo que como el mejor del resto. Además un Seneca que está cuajando un temporadón, y un San Roque que, bueno, pues es verdad que se enfrentaba a un coco en esta jornada, pero tiene que seguir peleando. Vamos a verlo, si te parece, directamente sobre la clasificación. Bueno, pues hablamos, si quieres, de ese... Bueno, ya hemos hablado de ese Almería, líder de grupo, empatado con el Real Betis, y bueno, con un tercer Sevilla con 22 puntos. Eso sí, que llevan 2 jornadas sin ganar. Málaga con 20 puntos en esa posición de Copa del Rey, y en esa posible posición de acceso a Copa del Rey como mejor quinto, uno de los mejores quintos, el Cádiz con 19 puntos. A partir de ahí, bueno, pues San Félix, Seneca, Granada, Marbella, Vázquez Cultural y un triple empate ahí en la zona de la permanencia, que cierra la permanencia. Calavera, Recreativo y Tomares. Sí, bueno, Polillos Ceuta, que bueno, está haciendo rédito un poco de esas victorias, ¿no? De ese principio de temporada. Sí, bueno, hay que decir que el Tomares, como esta clasificación estaba actualizada antes de que terminasen los partidos, el Tomares se encuentra más arriba en la clasificación, se encuentra 9º, igual que el Marbella se encuentra en 7ª posición. Son los únicos cambios que se pueden apreciar hasta que, bueno, pues se termine de actualizar esta clasificación en cuanto terminemos este directo. Y ahí donde prácticamente no hay cambios es en ese final de la tabla, con esos equipos en descenso: 26 de febrero, Rosadí, San Roque y Algeciras. Bueno, pues repasado este interesantísimo grupo 4, yo creo que podemos pasar a hablar del grupo 5, este grupito que tenemos aquí en Madrid, en el grupo madrileño, Castilla, León y Extremadura. Y un grupo que también ha tenido resultados interesantes. Resultados que vamos a ver ahora mismo, ya tenéis ahí. No sin antes presentar un poco esos titulares, ¿no?, de la jornada. Goleada para el Atlético de Madrid para obtener el liderato de momento provisional, a falta de que, bueno, pues finalice ese Real Madrid, que creo que ha terminado, ya ha concluido. Sí, ha terminado con victoria por 0-3, que es la primera derrota del Rayo Vallecano en lo que llevamos de temporada. Así como el Amistad, que vence al Club Deportivo Badajoz para salir del farolillo rojo, y el Rayo Alcobendas, que bueno, vuelve a sumar tras el empate en casa frente al Alcorcón. Y déjame que añada un último titular de un partido que acaba de terminar hace apenas unos momentos, que es el encuentro con más goles, si no me equivoco, y sé que me faltan un par de grupos por repasar, pero
es el encuentro con más goles de todo lo que llevamos, de toda la división de honor en esta jornada, que es el Getafe 5, Diocesano 3. 8 goles en ese encuentro entre el Getafe y el Diocesano, que de hecho me parece, bueno, sí que ahora vamos a ver actualizados esos resultados en pantalla. Y bueno, pues una jornada con muchos goles en el grupo 5 y con solo un empate, que eso también está bien. Hemos dicho que este Real Madrid es 0-3, ¿verdad? Sí. Vamos a modificar esto para que quede, bueno, pues en este caso que quede ya registrado y podamos compartirlo pues de manera correcta con todos los que nos están viendo, que están ahí en nuestro chat y están visualizando este directo. Ahí lo tenemos, 5-3 ese Getafe Diocesano y 0-3 el Rayo Vallecano Real Madrid. Por lo tanto, pues bueno, como comentábamos en ese titular, bueno, pues goleada del Atlético de Madrid para obtener el liderato provisional, que al final pues no se materializa, porque al final el Real Madrid ha ganado en Vallecas, así que bueno, ahora repasaremos la clasificación. Pero si te parece podemos comenzar por esos partidos, ese Rayo Alcobendas, Alcorcón, un Alcorcón que venía de caer ante el Real Madrid y un Rayo Alcobendas que por su parte, bueno, conseguía la victoria más a domicilio. En esta ocasión el duelo ha finalizado con un reparto de puntos, el partido pues, sin goles, pero sin tampoco muchas ocasiones, así que bueno, resultado justo más o menos, sí, ¿no? Aún así, pues ha sido un partido bonito, podríamos decir, donde el Real Alcobendas planteó una muy buena estrategia para, bueno, pues intentar dejar al Alcorcón sin crear ocasiones de peligro. La primera mitad se desarrolló sin muchas ocasiones por parte de ambos conjuntos, donde, bueno, pues destacó ese equilibrio. La primera ocasión importante llegaba en el minuto 8, con el partido prácticamente recién empezado. Manu, para el Rayo Alcobendas, disparaba con potencia a la portería, donde encontraba a Chris, que realizó una gran parada. Y otra ocasión importante en el 40, ya cerca del descanso, donde Enrique, bueno, pues por parte del equipo local, se sacaba un tiro ajustadísimo al palo que no terminaba de entrar. El segundo tiempo, mucho más intenso que la primera mitad, donde, bueno, pues tanto ambos equipos pues prácticamente salieron a por todas, a ver quién podía adelantarse en el marcador. Es un enfrentamiento que, a pesar de no haber tenido jugadas magníficas ni goles, pues ha dejado un bonito duelo, interesante duelo entre dos rivales a priori, pues prácticamente, no te diría directos, pero bueno. Porque el Alcorcón está en una posición creo que bastante mejor, pero bueno, el Real Alcobendas es que a mí me gustó mucho. Pero por sensaciones, yo sí que diría que eran dos rivales un duelo bastante directo por sensaciones. Además, creo que el Rayo Alcobendas y el conjunto dirigido por Rubén Bullón plantea muy bien los partidos, sí, sabe muy bien lo que quiere y los chicos lo tienen muy bien interiorizado. Sí. Bueno, vamos con el siguiente encuentro, que es la victoria de la Amistad frente al Badajoz. Era un partido muy importante el que se disputaba en Palencia entre el Badajoz y el Club Deportivo Internacional de la Amistad. Ambos equipos se encontraban en puesto de descenso y de hecho se encontraban en las partes más bajas de la tabla. En esta ocasión el conjunto victorioso ha sido el equipo de Palencia, que se ha impuesto por 2-0 logrando su segunda victoria, en este caso frente al Badajoz. El primer gol llegaba en el minuto 12 del encuentro, obra de Santiago, el 9 de la Amistad. Tras los 20 primeros minutos disputados, el conjunto visitante parecía que se recomponía tras el mal inicio. Tuvo dos ocasiones claras de gol, en el minuto 21 y en el 39, pero ambas finalizaron en córner. El comienzo de la segunda mitad no dejó grandes acciones, pero sí la sentencia del partido por parte de la Amistad. A pesar de la insistencia del Badajoz, el conjunto extremeño no fue capaz de anotar ningún gol y el juego pues siguió desarrollándose sin muchas más acciones destacadas hasta que la Amistad sentenció el encuentro en el minuto 82 gracias a un tanto de Dani, el capitán, que firmaba el segundo tanto y de esta manera consolidaba una importante victoria para la Amistad que le permite sumar su segunda victoria, como ya he comentado,
Y bueno, pues acercarse a la salvación, de la que está a 2 puntitos. Y además tenemos cambio en ese farolillo rojo que vuelve a ocuparlo el Badajoz después de ver cómo, bueno, pues cómo caen en este partido, que resultaba vital para ambos. Y si quieres, comento el siguiente encuentro, que te veo que estás añadiendo contenido para que lo podamos visualizar mientras voy hablando. No chives. Bueno, pues no chives. Es mejor que sea sorpresa. Vale, pues es mejor que sea sorpresa. No tenemos nada de este partido. Bueno, sí tenemos. Es la victoria. Además, victoria muy importante, y yo creo que victoria muy necesaria, no por sumar 3 puntos, sino por la manera de sumar los 3 puntos del Atlético de Madrid frente a todo un Leganés, que consigue imponerse con claridad en la ciudad deportiva Wanda Alcalá de Henares, con un resultado final de 4-0 en un partido que tuvieron bastante encarrilado desde que Fabián abrió el marcador en el primer minuto del encuentro, en el minuto 3 del encuentro, después de un buen disparo desde fuera del área. El conjunto rojiblanco, los colchoneros, pues siguieron apretando, y con un Lega quizás un poco aturdido por ese tanto inicial de Fabián, encontraron el segundo gol, el 2-0, en una jugada a balón parado que Adrián Niño remataba a gol. Adrián Niño, el protagonista y el hombre gol de este Atlético de Madrid de Fernando Torres en esta temporada 22. Vamos a ir viendo, si te parece, esos goles, ¿vale? Para que podamos un poco visualizarlos, ¿vale? Este es el primer gol, el tanto de Fabián. El gol de Fabián, eso es. Que lo tenemos ahí. Es un gol que recibe en la frontal directamente y prácticamente desde fuera del área, pues es un tanto en el que no perdona, ¿no? Básicamente no perdona. El siguiente gol, que es el de Adrián Niño, pues lo tenemos ahí también. Una muy buena falta lateral, centrada, y un grandísimo remate de Adrián Niño, que entra como un auténtico toro al área, y marca también un gran gol, y demuestra la cantidad de registros que tiene como delantero, yendo bien con ambos pies, yendo bien a balón parado. Tras el descanso, lo que iba a comentar, el Lega había empezado un poco mejor, pero sin mucha claridad, y en un contragolpe Abde lograba colocar el 3-0, que prácticamente sentenciaba el partido. Un Abdi también que está siendo uno de los jugadores más destacados de este Atlético de Madrid en esta temporada. Y por último, pues el doblete, el otro gol de Abde, una jugada combinativa que finaliza pues con ese gol en el minuto 90 de Abde para lograr ese 4-0, y un resultado bastante sorprendente para mí, sobre todo por ver a un Leganés que estábamos acostumbrados en temporadas anteriores a verle competir muy bien tanto contra Real Madrid como Atlético de Madrid, y verle encajar 4 goles en este partido se hace un poco raro. No es por desmerecer ni mucho menos al Atlético de Madrid, al revés, creo que hay que elogiarles por este grandísimo resultado, pero llama la atención ese Leganés, que quizá haya perdido un poco de eficiencia defensiva. A ver, yo creo que sí que es cierto que todo genera cierto desgaste, pero sí que creo que el Leganés está en unas condiciones muy muy óptimas. De hecho es que le sacó ese empate a 3 al Real Madrid en Valdebebas. Es posible que sufra cierto desgaste y necesite cierta renovación, quizá en defensa, un poco por dar descanso, ¿no? En defensa, en portería, ¿no? Que haya cierto cambio, pues un poco para que haya un poco jugadores nuevos que entren y aporten frescura, tanto pues quizá en la portería, quizá en el centro del campo, quizá incluso en defensa, ¿no? Pues un poco para poder materializar un poco más esas ocasiones que yo creo que el Leganés no creo que haya bajado ciertamente su rendimiento. Si quieres, antes de repasar un poco clasificaciones, repaso un poco rápido los partidos que nos quedan en el tintero, que son esa victoria del Real Valladolid por 3-1 frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Un Valladolid que logra una victoria muy importante frente a una Cultu que venía un poco dubitativa y que no está cuajando. De hecho, creo que de estas últimas 3 temporadas está siendo su peor campaña. Y un Valladolid que de esta manera pues consigue una importantísima victoria. También la victoria a domicilio del Rayo Majadahonda por 0-3 frente a la Unión Deportiva La Cruz Villanovense.
Majadahonda que necesitaba de esta victoria ante un rival sí que directo por puntos. Venían bastante empatados y finalmente el Majadahonda con esta victoria consigue superarles en la tabla e intentará pues quizá meterse a luchar por las posiciones de la zona media alta. Veremos a ver cómo se desarrollan las próximas jornadas. Otro equipo que ha logrado una muy importante victoria es el Fuenlabrada, 2-0 frente al Sporting Hortaleza, una Hortaleza que venía bastante enrachado, consiguiendo bastantes puntos en las últimas jornadas, pero que se ha topado con un Fuenlabrada bastante serio, que las que ha tenido las ha metido, que ha conseguido dejar la portería a cero, una nota bastante positiva para ellos, y que con esta derrota del Leganés consigue situarse tan solo 2 puntos de esa quinta posición que ocupa el conjunto pepinero. Y antes de cerrar, pues comentar rápidamente los dos encuentros que se han disputado en esta tarde. El encuentro a las 4 de la tarde, esa victoria por 5-3 del Getafe frente al Diocesano. Una grandísima victoria de un Getafe que venía muy necesitado de sumar 3 puntos, que se enfrentaba a un Diocesano, pero que aunque pese a estar en la zona baja de descenso, como marca el resultado final, se preveía que no le iba a poner las cosas fáciles y así ha sido. Finalmente, bueno, pues el Diocesano que no consigue sacar esa victoria ni sacar puntos, pero quizás que, bueno, pues el hecho de haberle competido también al Getafe, quizá pueden empezar a ver algún punto positivo. Y finalmente el encuentro del líder, esa victoria 0-3 del Real Madrid frente al Rayo Vallecano en un partido que abría el marcador Gonzalo, un Gonzalo que está cojando una grandísima temporada, y que conseguía el Real Madrid irse con ventaja de un gol en el descanso ante un Rayo Vallecano que, bueno, finalmente el resultado es de 0-3, un Rayo Vallecano que suma su primera derrota de la temporada, su segunda derrota de la temporada, pero era un Rayo que creo que no había perdido en casa, si no recuerdo mal, y que al final, bueno, se mantiene, es verdad que se mantiene a la estela del Alcorcón y que se mantiene peleando pues las posiciones de Copa, pero que igual es un golpe de realidad para el Rayo Vallecano, que pese a estar cojando una gran temporada, se encuentra contra un Madrid bastante eficiente y bastante solvente, digamos. Si te parece, vamos a ver esas clasificaciones, aunque voy a modificar aquí algún dato, porque como lo comentábamos antes, bueno, pues Real Madrid, al haber ganado su partido, creo que si no estoy equivocado queda el líder, se mantiene como líder de grupo con 25 puntos, los mismos que Atlético de Madrid, pero sí, bueno, un poco por el golaveras, así que bueno, quedarían así. Ese es el único cambio creo que deberíamos hacer, ¿no? Ahora mismo en esa clasificación. Sí, bueno, el Getafe se colocaría, si no me equivoco, en 10ª posición. En 10ª posición, superando a la Cruz Villanovense y a la Cultural y Deportiva Leonesa. Con esos 10 puntos después de esa victoria frente al Diocesano. En un encuentro que, bueno, pues como ya hemos comentado, ha sido el que más goles ha tenido en esta jornada. Así que bueno, por hacer un repaso de esa clasificación, pues lo que tú comentabas, Real Madrid y Atlético Madrid líderes, ambos con 25 puntos, seguidos de Alcorcón en tercera posición con 18, Rayo Vallecano con 17 y Leganés en quinta posición con 15. A partir de ahí tendríamos al Fuenlabrada, al Valladolid, al Rayo Ciudad de Alcobendas, al Rayo Majadahonda y ya en 10ª posición al Getafe y al Villanovense en 11ª posición, con la Cultural y Deportiva Leonesa en 12ª posición con 8 puntos. Cerrando en la zona de descenso tendríamos al Sporting Hortaleza con 7 puntos, seguido del Diocesano con 6 y del Amistad y el Badajoz también con 6 puntos, cerrando esta tabla en el grupo 5. Ahí quedaría esa clasificación. Bueno, parece que de momento pues los grandes no son tan grandes y los pequeños son pequeños. Vamos a pasar, si te parece, a esos resultados del grupo 6 del grupo canario. Vamos a ver que los tenemos por aquí. Ahí están esos resultados, si te parece los cantamos y ahora nos metemos, bueno, con los titulares. Podemos meternos primero con los titulares de la jornada en el grupo 6. Un poco por ver cuáles son lo más destacado. Como el San Fernando, que vence a la Sociedad Deportiva San José, que suma una nueva derrota.
Sí, la gran victoria del Tenerife por 4-0 para, bueno, pues recuperar la segunda plaza y maquillar un poco esa temporada. Y Las Palmas, que bueno, pues vuelve a golear, esta vez a la Orientación Marítima, y mantiene 7 puntos de ventaja en el liderato. Y bueno, pues si quieres ya, pues pasamos a repasar esos resultados del grupo 6. Que los tenemos ahí: San Fernando 3, San José 2, Huracán 3, Longueras 0, Orientación Marítima 0, Las Palmas 4, Sobradillo 2 más Palomas 0, Mensajero 1, La Oliva 1, Puerto Cruz 1, Juventud Laguna 2, Tenerife 4, Ibarra 0 y Unión Vera 0, Arucas 1. Bueno, pues con estos resultados del grupo 6, bueno, pues empezamos nuestro particular resumen de la jornada 9, marcado por esa victoria de Las Palmas sobre la Orientación Marítima. Bueno, para seguir marcando esas distancias con respecto pues, al propio Club Deportivo Tenerife, que por su parte pues también logra una victoria para hacer llegar a ese segundo puesto, ¿no? Un poco como te decías tú, maquillar un poco esa situación. El Huracán corta la racha de las Longueras, y las victorias de San Fernando y el Sobradillo, bueno, con las victorias visitantes de Juventud Laguna y Arucas, y el empate del Mensajero y de la Oliva. La Unión Deportiva Las Palmas se impuso en ese duelo de la jornada 9, perdón. Sí. Sí. En este duelo, bueno, estrella contra la Orientación Marítima por 0-4. Los goles amarillos fueron obra de Omar Sánchez, Antonio Hernández con un doblete y Elías Romero. El conjunto palmense suma su 9ª victoria consecutiva y siguen líderes, mientras que los lanzaroteños caen a la 3ª posición. Por su parte, el Club Deportivo de Tenerife se impuso cómodamente a Ibarra por 4-0, con goles blanquiazules que los anotó Sergio, Omar Cabrera y Bruno Mena, por partida doble, eso sí, y estos puntos hacen que el Tenerife se coloque segundo, mientras que los sureños bajan a esta última posición. Y bueno, pues el que parece que pierde un poquito de fuelle con respecto al inicio de temporada es el San José. Los azules perdieron contra el San Fernando por 3-2, y eso que los tinerfeños lograron pues colocarse con 2 goles de ventaja, con los tantos de Herrera y Juan Martín Muñoz, colocándose 0-2 en la primera mitad. Sin embargo, el conjunto de Gran Canaria logró dar la vuelta al electrónico gracias a los goles de Harry Nombisie, Alejandro Belicias y un gol en propia puerta del conjunto tinerfeño. Y bueno, pues de esta forma los demás Palomas siguen octavos, mientras que los santacruceros bajan hasta el 4º lugar de la clasificación. Continuando con las victorias, haciendo un repaso a más victorias locales, tenemos esa gran victoria del Huracán, logrando un importante 3-0 frente a las Longueras gracias a los goles de Miguel Viera por partida doble y de Darío Ramírez, y que permite al Huracán superar a las Longueras en la tabla, mientras que los teldenses ven como su racha de 6 partidos sin perder toca a su fin y bajan a la 6ª posición. Y cerrando pues estas victorias locales, tenemos a otro equipo que logró vencer como local, que fue el Sobradillo. Los verdiblancos logran ganar al Mas Palomas por 2-0 y sumar 3 puntos que le permiten colocarse en 7ª posición, mientras que el conjunto gran canario sigue una semana más en posiciones de descenso. En cuanto a las victorias visitantes en este grupo canario, el Juventud Laguna venció como visitante, propiamente dicho, frente al Puerto Cruz por 1-2. Bruno Padrón adelantaba al conjunto lagunero en el 32, Aarón González empataba en el 60 y Ariel Medina daba la victoria a los laguneros en el 85. Por su parte, los portuenses se meten en puestos de descenso, ojo cuidado con el Puerto Cruz, mientras que los morados continúan novenos. Por otro lado, el Arucas venció a domicilio al Unión Viera por 0-1. El tanto de la victoria fue obra de González en el minuto 25 y el portero visitante se iría expulsado, ojo, en el 57, y Raúl Caballero fallaría un penalti para empatar en el 95. Y cerrando este repaso del grupo 6, la jornada que tuvo lugar ayer sábado, tenemos el único empate de esta jornada. Además, una jornada que, igual que ha habido jornadas en general en la división de honor, hemos tenido muchos empates, de momento estamos teniendo poquitos empates en esta jornada, en este primer fin de semana de noviembre. Tenemos ese Mensajero y la Oliva que empataron a 1 en el encuentro que tuvo lugar en tierras palmeras. Los majoreros se adelantaron en el 59 con el tanto de Javier Curvelo
pero los palmeros empataron en el minuto 90 con ese gol de Totti. Los rojinegros continúan en puestos de descenso, mientras que los rojiamarillos suben a la 11ª plaza. Rojinéricos y rojiamarillos. Me gusta eso. ¿Has visto? Apostar al rojiamarillo. Me gustaría. Vemos esa clasificación del grupo canario, del grupo 6, líder Las Palmas con 27 puntos, seguido del Tenerife, bueno, con ese colchoncito que tiene la Unión Deportiva, con 20 puntos, la Orientación Marítima con 18 y la Sociedad Deportiva San José con 17. Esos serían los 4 equipos, bueno, con las 4 plazas de Copa del Rey. Posible mejor quinto el Huracán con 14 puntos, eso sí empatado con las Longueras, que tiene una muy buena trayectoria para ser un recién ascendido. Ahí empatado con ese posible mejor quinto. Ojalá las Longueras en Copa del Rey. Sí, estaría bastante interesante. En todos los grupos, en prácticamente todos, hay un recién ascendido que está ahí colocado en posiciones ahí quizá de la parte media alta de la tabla y que es muy bonito de ver. Si quieres, continuando por esa zona media, tenemos, como tú bien decías, seguido de las Longueras al Sobradillo, con el San Fernando, el Juventud Laguna 9º, Arucas 10º, el Club Deportivo La Oliva 11º y el Unión Vera 12º. A partir de ahí ya entramos en la zona de descenso, donde podemos ver al Puerto Cruz con 8 puntos, seguido del Mas Palomas con 6 y cerrando la tabla con empate, con los mismos puntos en su casillero, el Mensajero y el Ibarra, que bueno, pues finaliza la jornada 9 como farolillo rojo en este grupo 6. Bueno, ojo, cuidado, que esta clasificación yo creo que es un poco engañosa, porque al final, si te das cuenta, sobre todo en la zona baja. En la zona baja, eso es. Obviamente, se faltaba la coletilla, ¿no? Pero es cierto que en la zona baja prácticamente hay 3 puntos de diferencia de estar en descenso a estar en 11º, por día, casi 8º o 9º, ¿sabes? O sea que en verdad es un poco engañosa, pero con lo cual, bueno, todo sigue un poco abierto en este grupo 6. No hay... es lo que decimos siempre, que un par de buenos resultados cambian completamente la clasificación. De hecho, lo hemos visto en otros grupos, no es por cambiar, pero hemos visto pues el caso del Granada, que en un par de jornadas que consigue sacar buenos resultados logra salir de la zona de descenso. Entonces, bueno, es verdad que cuando yo digo comienzo de temporada, es verdad que no es el comienzo de temporada, pero me refiero a que queda mucha temporada todavía por ver y mucha temporada y muchos partidos y muchas sorpresas, como estamos viendo todas las jornadas, que siempre hay alguna sorpresa bastante interesante. Ahora tendríamos que poner esa imagen de esa música, ¿no? De sorpresas toda la vida. Un poco para desengrasar. Bueno, pues si te parece vamos a pasar al grupo 7, al último grupo de la División de Honor, para ver esos resultados de ese grupo, bueno, de ese grupo de Levante, de ese grupo de Castilla-La Mancha, Murcia, bueno, que tiene ahí un popurrí ese cajón desastre, ¿no? Tenemos también un par de resultados que, bueno, pues estaban a las 4 de la tarde, se disputaba ese UCAM Murcia-Villarreal y ese Cartagena-Levante, que ya tienen resultado. Sí, que voy a actualizarlo si quieres. Sí, vamos a darle un repaso y los vemos inmediatamente. ¿Cómo han quedado esos resultados? Sí, pues el UCAM Murcia ha finalizado con victoria para el Villarreal por 0-2. Y por su parte, el partido entre el FC Cartagena y el Levante ha finalizado con empate a 2. Con empate a 2, perfecto. Pues ahí queda registrado, ahí queda modificado. Y esto se va a hacer, se va a encender ahora. Debería haberse modificado ya. Y efectivamente están esos resultados. Que si te parece, vamos a ver un poco. Vamos a ver esos titulares del grupo 7. Bueno, Valencia y Atlético Madrileño logran sus respectivas goleadas para seguir en lo más alto. Por su parte, el Toledo suma una semana más sin conocer la victoria, en este caso a manos del Murcia. Y el Elche logra una importante victoria frente al Alcira. Además de la ya comentada victoria del Villarreal frente a UCAM Murcia por 0-2. Ahora sí, vamos a ver esos resultados de la jornada 9 en el grupo 7. Valencia 4, Inter San José 1. Albacete 1, Atlético Madrileño 4. Club Deportivo Toledo 0, Real Murcia 2. Alboraya 2, Castellón 2. Elche 2, Alcira 1. Hércules 0, Club Deportivo Roda 0. UCAM Murcia 0, Villarreal 2. Y Fútbol Club Cartagena 2, Levante 2.
Bueno, pues con ese resultado, con esos resultados ya cantados, nos podemos meter en vereda de, bueno, pues lo que nos depara este grupo, ver un poco cómo han sido los resultados en este grupo. Sí, vamos a ello y bueno, pues podemos empezar con el encuentro del Valencia, esa victoria del Valencia, bueno, pues esa gran goleada del Valencia, del líder, que bueno, pues ya es rutina esta victoria del Valencia, que jugaba su duelo pues contra el Inter San José, que pese a perder algunos puestos en las últimas jornadas, seguía igualado a punto con los equipos más altos de la tabla. Al descanso el equipo Che fue capaz de marcharse ganando con 2-0 gracias a los tantos de Martín Tejón y de Hugo de Mateo. De esta manera, como ya digo, pues conseguía el Valencia irse al descanso con un resultado de 2-0. Pues tras comenzar la segunda parte recortaría distancias el Inter San José, pero el Valencia ampliaría su ventaja en la recta final del partido. De nuevo Hugo de Mateo y finalmente Jarek pondrían el 4-1 definitivo en el encuentro, lo que supone que el Valencia asume 27 de 27. Si no me equivoco, que creo que no, es el único equipo que ha ganado de momento todo. Que está imbatido, que todos los partidos que ha jugado los ha ganado, ha metido 31 goles, ha encajado solo 6 y es uno de los claros candidatos. Bueno, hay que verle primero en Copa del Rey disputar partidos contra equipos de fuera del grupo 7, pero es uno de los grandes candidatos estadísticamente hablando a todo en la división de honor. Y estamos en la jornada 9. Y creo que de momento está yendo mejor, le está yendo un poquito mejor que la temporada pasada, que se proclamó campeón de grupo mucho antes de que concluyera. O sea, que creo que no le van nada mal las cosas al Valencia. Y a un equipo que tampoco le van nada mal las cosas, si quieres por pasar ya al siguiente encuentro, es el Atlético madrileño, que bueno, pues veníamos de un Atlético madrileño que en temporadas anteriores se mostraba quizás un poco dubitativo, o que le costaba sacar algunos encuentros un tanto irregular, pero nos encontramos un Atlético madrileño esta temporada que está sacando muy buenos partidos. Y bueno, como que enfrentaba al Albacete, el equipo albaceteño había logrado 6 de los 7 puntos conseguidos esta temporada en su feudo. Y pues el encuentro comenzaba de manera inmejorable para el Albacete. Tan solo 5 minutos después del inicio del partido, Álvaro Timón ponía por delante a los locales. Sin embargo, no pudieron contener el torrente ofensivo del Atlético de Madrid, después de quedarse con uno menos tras la expulsión de Adrián. Los tantos fueron de Rayán, de Javier Alonso, de David Muñoz y de Adnan Bensat, que anotaría antes del descanso para darle la vuelta a un encuentro que terminó con ese resultado final de 4-1, que ya no se movería en la segunda parte. Un Atlético madrileño que con esta victoria pues logra sentarse en esa tercera posición con bastante ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, que en este caso es el Elche, y bueno, pues seguir mostrando que han empezado la temporada muy bien, que se mantienen así y que son claros candidatos. No sé si al liderato, porque yo creo que el Valencia está intratable, pero a pelear la segunda posición yo creo que van a estar ahí hasta el final. Así que bueno. A ver, que tengo que decir una cosa. A ver. Me lo huelo. Que Toledo, el Club Deportivo Toledo... Les hice un gafe, tío. A ver, no, yo creo... A ver, vamos a ver. El Club Deportivo Toledo, no levanta cabeza. Tras un mes de octubre, para quien había empezado muy bien en la competición, el Toledo pues quería empezar noviembre de la mejor manera. Se medía un Real Murcia que tenía una situación contraria a la de los toledanos. No fue el mejor inicio, pero venían de sumar 4 puntos de 6 posibles y querían volver a puntuar, esta vez ante el Toledo. Así ha sido. Durante la primera mitad de juego los murcianos consiguieron cerrar el partido antes del descanso, ganando por 0-2. Diego y Alexis anotaron dichos goles para los visitantes, y el segundo está siendo la máxima referencia anotadora de un Real Murcia, este Alexis, que pues al final está marcando la diferencia. Con su victoria ante el Toledo pues se aleja un poquito más del descenso. A ver, yo creo que aquí
Amenazaste con decir que le íbamos a hacer una entrevista a David Samaniego en el Toledo y como no se la hemos hecho, está pasando esto. Pues entonces tenemos que hacérsela. Pues hay que hacérsela. Pues para esta semana, Apúntatelo. la semana siguiente, la semana que viene, en plazo máximo de 10-15 días hay que hacer esta entrevista, Venga, hay que parece hacer bien. esto. Para darle un empujoncito al Club Deportivo Toledo, al equipo de David Samaniego, al que desde aquí saludamos, para que vuelva a la senda de la la victoria y de puntuar y de salir de la Y zona por de cierto, vuelvo a hacer como un pequeño spoiler. Ojo, que hay una sorpresa también que tiene que ver con el Toledo. Al También. final del programa, quedarse al final del programa. No que hay todo es sorpresa. malo en el Toledo. No hombre. todo es malo en el Toledo, no, eso es. Inciso, vamos a seguir con el encuentro con el siguiente encuentro que tenemos marcado en rojo, que es el empate, el primer partido que tuvo lugar en el domingo, y es un partido clave tanto para Alboraya como para Castellón, ambos equipos que luchaban por salir de las posiciones de descenso del grupo 7. El Alboraya conseguía marcharse a los vestuarios con una ventaja de 2-0 gracias al doblete conseguido por Samuel Charles. Sin embargo, el Castellón fue capaz de poner la igualada rápidamente en la segunda mitad. Primero Mario Ibeas y luego Eduardo Saturnino, que lograban colocar el empate a 2, que daba lugar a ese reparto de puntos final para ambos conjuntos. Y para un Alboraya que sigue en zona de descenso y un Castellón que por la mínima se mantiene en los puestos de fuera de descenso y se mantiene fuera de peligro por el momento. Perdón. El siguiente encuentro, pasamos a comentar esa victoria del Elche, no sin sufrir ante el Alcira. No podían llegar más apretados al casillero. 13 puntos para los primeros, 12 para los segundos. Y ambos equipos son de los dos de los conjuntos que están protagonizando esa apretada lucha en la parte noble de la tabla. Los ilicitanos consiguieron ponerse por delante en el encuentro con un gol de Marcos Montero, que adelantaba al Elche, pero que no les duraría demasiado, puesto que Luis Luengo, Pichichi el cireño, ponía la igualada en el electrónico. En la segunda parte fue muy disputada y el equipo franjiverde volvió a conseguir anotar para llevarse los 3 puntos en este duelo muy complicado y para lograr esa victoria que les aupaba hasta la cuarta posición en la clasificación. Así que muy buen partido, muy buena victoria del Elche ante un Alcira que también está siendo una de las sensaciones en este grupo 7. El siguiente encuentro fue uno de los pocos empates a 0 que hemos tenido en esta jornada en División de Honor, que en un partido entre el Hércules y el Roda. El Hércules, que venía siendo farolillo rojo y sale de esta jornada siendo farolillo rojo, pero que por sacar algo positivo se enfrentaba ante un Club Deportivo Roda bastante bien posicionado en la tabla. Venía de ser estaba en séptima posición y se mantiene en séptima posición, pero quizás el hecho de haber conseguido aguantar el marcador y haber competido medianamente bien ante el Roda, puede ser un punto a favor para un Hércules en su pelea por conseguir puntos en las próximas jornadas y por intentar acercarse a salir de la zona de descenso. El siguiente encuentro, ese partido que ha tenido lugar hoy a las 4 de la tarde entre el UCAM Murcia y el Villarreal. Tal como lo hizo contra el Valencia y contra el Levante, el UCAM Murcia fue capaz de cuajar una gran actuación resistiendo contra otro de los gigantes del grupo 7. Sin embargo, esta vez tenían enfrente al equipo que más goles metía en este grupo 7, con 32 goles. 25 solo en el mes de octubre habían sido capaces de anotar el conjunto Groguet. Y pese a eso, el UCAM sí es verdad que lo puso realmente difícil. En un encuentro disputado, el Villarreal logró ponerse por delante a 10 minutos del final, justo cuando mejor se encontraba el UCAM. Bachu anotaría el primero para que poco después Luis Eduardo Quintero pusiera el segundo y definitivo. Y que se llevase esta victoria el Villarreal, que se mantiene en segunda posición a 5 puntos del Valencia, empatado con el Atlético madrileño. Un Villarreal que es el equipo que más goles mete, con 32 goles a favor, como ya he dicho, y el que menos encaja, con 5 goles. Así que un Villarreal que también vemos mucha diferencia con el Villarreal que nos encontramos al principio de temporada del año pasado. Así que muy buen inicio y muy buena dinámica del Villarreal.
Y si quieres, por cerrar este repaso del grupo 7, tenemos ese empate entre el Cartagena y el Levante en ese partido que ha tenido lugar a las 4:30 y que ha terminado hace apenas una horilla y media más o menos. El Cartagena venía después de lograr un gran mes de octubre, con 3 victorias en 4 partidos y la única derrota solo fue contra el Valencia. Y esta jornada les tocaba el Levante, que partía cuarto clasificado al inicio de la jornada 9. Los granotas se marchaban al descanso ganando por 0-1, pero una gran segunda mitad del equipo albinegro no fue suficiente para conseguir llevarse la victoria ante el Levante. Jován marcaría poniendo el empate. El equipo levantinista volvería a ponerse de nuevo por delante en el marcador, pero Jován de nuevo conseguía marcar la igualada y colocar ese 2-2 definitivo, un reparto de puntos con el que el Cartagena se aleja un poco más del descenso y un reparto de puntos que permite al Levante colocarse en quinta posición, un puntito por detrás del Elche. Con esos resultados vamos a ver esa clasificación del grupo 7 de División de Honor que tenemos por ahí. Creo que habría que estar sin modificar, habría algún cambio, ¿no? ¿Algún pequeño el principal cambio que advertimos aquí es pues el Villarreal, que en vez de tener 19 puntos y estar tercero, estaría en segunda posición con 22 puntos. Me aventajaría al Atleti por ese golaveras. Pero bueno, encontraríamos al Valencia, eso líder, con 27 puntos, seguido de Villarreal y de Atlético Madrileño empatados a 22, y de Elche, que cerraría estas posiciones para acceder a Copa del Rey, con 16 puntos. A continuación tendríamos al Levante, en vez de con 14, con 15. Como posible mejor quinto, ¿no? De esa posible Copa del Rey. Efectivamente. A partir de ahí tenemos un cuádruple empate: UCAM Murcia, Alfira, Roda e Inter San José, empate a 12 puntos en esas posiciones en mitad de tabla. Y bueno, Real Murcia con 11 puntos, Cartagena con 9 y Castellón con 8, pero claro, aquí hay que mencionar, claro, Cartagena con 10 porque mantiene un poco en esa posición, pues con ese punto más, por eso tiene ese asterisco, porque no había concluido el encuentro, porque quedaría Cartagena con 10 puntos, pero bueno, la posición sería la misma, 11º. Cerraría esa permanencia el Castellón y entrarían en descenso Albacete, Toledo, Alboraya y Hércules de Alicante. Y pues no sé si quieres apuntar algo más a este grupo 7. No, sobre todo que en todos los grupos vemos que siempre hay una zona que está muy apretada. Aquí sobre todo la zona media, la zona más pura que en la tabla. Es que tenemos ahí un montonazo de equipos entre los 13, los 11 puntos, lo que hablamos siempre. También un poco confusa esta clasificación, ¿no? Porque al final, si la veis, que la estamos viendo aquí, si la vamos a poner otra vez, porque sí que es interesante meterlo, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Si la veis, realmente esa mitad de ese cuádruple empate con 12 puntos, pues prácticamente ganar un partido ahí, pues te supone ponerte casi empatar quinto con el Levante, casi quinto, o superar o empatar con el Levante, ¿no? Entonces, bueno, es un poco. Y sí que es cierto que también que, bueno, fíjate que en descenso, puntuar un partido con 3 puntos te saca del descenso y te pone 10º. Prácticamente. Entonces, al final, incluso una victoria del Hércules, independientemente de lo que hiciese, no sé si te saca, pero por lo menos te aprieta también todo mucho. Es decir, que al final son 3 puntitos los que distancian al Hércules de salir de la zona de descenso. Entonces, pues muy interesante. La verdad que todos los grupos se está poniendo apretado esto, se está poniendo interesante. Y llega el momento final. Sorpresa. Pues bueno, os habíamos dicho que teníamos una sorpresa. Que bueno, pues al final estamos a 6 de noviembre, domingo. Termina la jornada 9, 10 en el grupo 4, y lo que significa que al finalizar el mes de octubre tenemos que elegir al mejor jugador del mes de octubre en la División de Honor, y para ello pues evidentemente no podía faltar. Os vamos a pasar por aquí os ponemos aquí, estos son nuestros nominados al mejor jugador del mes de octubre. Sí que pues vamos a hacer otra cosa, vamos a plantear aquí también, en este caso vamos a ponerlo aquí y vamos a ir contando, vamos a ir diciendo quiénes son los mejores jugadores, en este caso los nominados, ¿no?, a este mejor jugador del mes de octubre, que vais a poder votar, pues bueno, vais a poder votar a partir de esta semana, porque esta semana ya vamos a anunciarlo en nuestras redes sociales, en Instagram.
Así que ya podréis a partir de esta semana, seguramente mañana lunes, ya tendremos esa encuesta para que podáis elegir cuál es el mejor jugador del mes de octubre. En la división de honor, pues estos nominados, ¿no? Que sacamos entre los que nominamos nosotros aquí en Juvenil DH y los que nos ayudáis a elegir vosotros. Vamos a ir, si te parece, por grupos y vamos cantándolos. En el grupo 1, los nominados para mejor jugador del mes de octubre son Enol Prendes del Sporting de Gijón, Kevin Sánchez del Deportivo de La Coruña y Yago Insua del Coruxo. Sí, bueno, tenemos representación aquí. Tenemos uno que es el Pichichi, que bueno, es lo que hemos comentado siempre. Y bueno, pues pasamos a los candidatos, a los nominados de ese grupo 2, que son Rubén Chavarren del GAT de Berriac, y dos integrantes del Athletic Club, Miquel Santos, el portero, y Chus Vizcay, el delantero centro del equipo. Ahí también veis arriba la posición, ¿vale? Para intentar, pues hemos intentado que sea más o menos variado, aunque al final es cierto que, pues siempre los jugadores de ataque, pues como que rinden un poco más, ¿no? En este tipo de cosas. En el grupo 3 tenemos a Chema Aragués del Real Zaragoza, a Imán de la Sociedad Deportiva Huesca y Marcos Plomer del Real Club Deportivo Mallorca. En el grupo 4 tenemos a Javi Romano, delantero del Cádiz, y dos integrantes del Betis, Carlos Reina, el habilidoso mediapunta, y Pablo García, el extremo izquierdo del equipo. Del grupo 5, el grupo madrileño de División de Honor, Daniel López del Club Villarrobense, Adrián Niño del Atlético de Madrid y Manuel Ángel del Real Madrid. En el grupo 6 tenemos a Joel Domínguez, jugador de Las Palmas. Tenemos a Kimi Lokevich, el portero del Orientación Marítima, y también tenemos a Daniel Morales, el delantero de Las Longueras. Y por finalizar en el grupo 7 tenemos a Mario Domínguez, el delantero centro del Valencia, a Unax del Cura del Villarreal Club de Fútbol y a David García del Club Deportivo Toledo. Así que estos son nuestros candidatos a mejor jugador del mes de octubre en la división de honor para Juvenil DH, pues elegidos entre nosotros y con vuestra ayuda. Y ahora, eso sí, pues esta semana, seguramente mañana, a partir de mañana lunes, tendréis ya la encuesta en nuestras redes sociales para que podáis elegir cuál de ellos es el que es para vosotros mejor jugador del mes de octubre en la división de honor, y elegiremos uno de cada y a partir de ahí, pues haremos una gran votación, pues ya te digo, toda esta semana, el mejor jugador del mes de octubre. Y no sé si, ¿qué te han parecido estos jugadores? Ahora sí puedes comentar. Bueno, no, lo que quería decir, que hay varios nombres muy destacados en todos sus equipos. Hay gente aquí que se está saliendo, ¿eh? Sí, hay gente que está siendo muy destacados, sí. Sobre todo en la posición de delantero centro hay varios nombres. A ver, es que no quiero decir nombres para no condicionar nada, pero hay varios nombres que se te ve el plumero. Como si yo fuese a condicionar algo, también te digo. Pero hay varios nombres que sí que vemos que están compitiendo ahí en la lista de los pichichis. Hay un par de o tres de porteros que están siendo de los más destacados. Bueno, la verdad que es bastante variado y bueno, pues yo creo que nos ha quedado unos nominados muy, muy interesantes. Estupendo, pues con estos nominados de mejor jugador del mes de octubre cerramos nuestro programa de repaso a la jornada 9 de la división de honor, jornada 10 en el grupo 4. No sin antes, pues agradecer a todos los que os habéis pasado por este directo, a todos los que os habéis pasado por el chat. Recordaros que si estáis en Twitch, pues que nos deis ese follow y que, pues si tenéis la suscripción de Amazon Prime, pues nos sigáis para ayudarnos a seguir haciendo contenido de la división de honor y haciendo seguimiento de esta categoría tan bonita del fútbol profesional. Si estáis en YouTube, pues suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones, das like al vídeo, lo comparte, por supuesto. Y en la cajita de comentarios por aquí abajo, pues aquí escribes dudas, preguntas, sugerencias. ¿Qué te parece nuestro mejor jugador del mes, nuestros nominados a mejor jugador del mes de octubre? Pues todo lo que se os ocurra. Os recordamos que tenéis toda la información de la División de Honor en nuestra web, www.juvenildivisiondehonor.com, y en nuestras redes @juvenildh estamos disponibles para lo que queráis. Y no sé si lo has comentado, el DH Live, todos los... Pues todos los martes, miércoles y jueves tenemos nuestro programa por las noches en Twitch, el DH Live, alrededor de las 11, para comentar toda la actualidad que acontece pues a la División de Honor. Y además esta semana, tenemos que terminar de cuadrar los temas que vamos a tratar, pero esta semana
yo creo que va a ser bastante nacional, de selección nacional va a ir el tema, porque el día 11 tenemos, el viernes próximo, tenemos la convocatoria para el Mundial de Luis Enrique, y a ver si podemos hacer algo así, bueno, pues... Algo divertido. A ver si podemos, así, algo que podáis participar todos vosotros también. Así que bueno, yo os recomiendo que os paséis, que además son directos muy, muy guays, charlamos de la actualidad de División de Honor, pero luego Alex lo sabe. Hombre, hay días que hablamos de cualquier cosa. Hablamos de jugadores, hablamos de los partidos de Champions, hablamos un poco de todo, ¿no? De todo, un poco de todo lo que... Cajón desastre. Hablamos de jugadores y gente que está en la ola. Que fíjate, hay un jugador que me he acordado hoy, que mientras estaba comiendo y preparando alguna cosa para el directo, he aprovechado y me he puesto el partido del United, y ha vuelto a salir de titular hoy, que no juega aquí, pero ha nacido aquí en Madrid en el año 2004. Garnacho ha vuelto a salir de titular. Es verdad que no sé cómo ha acabado el partido, yo he visto la primera parte, iba perdiendo el United 2-0, pero la mayoría del peligro que generaba el United venía por su banda. Y no sé si has visto, además de este chico, es que quiero hacer un programa de este chico, lo voy a plantear. No sé si has visto. Un programa de Garnacho, esta semana, la semana que viene. Sí, bueno, pues, si te va a acumular el trabajo, Garnacho, ya, hay muchas cosas. Samaniego, fíjate. Para quien no le guste para quien no le guste esta categoría, fíjate todas las cosas. Verdad, No sé si has visto, supongo que no lo has visto, porque eres una persona muy ocupada. Es verdad. Cuando mete Garnacho el otro día contra la Real Sociedad, Cristiano Ronaldo ahora ya hace otra celebración, que es ponerse así la mano al pecho, y bueno, pues otra celebración de Cristiano Ronaldo. Y cuando mete el gol es muy gracioso, porque se le acerca a Garnacho a Cristiano Ronaldo, le mira y le dice: ¿me permites hacerla? Y le hace Cristiano como sí, tal, no sé qué, y Garnacho hace la misma celebración. Qué bonito. Qué bonito, qué tierno y qué hermoso todo. Qué amistad intergeneracional. Bueno, está bien que se dé paso a las nuevas generaciones, está bien que haya ese cierto respeto, además. Por eso saca 20 años casi Cristiano Ronaldo a Garnacho, sí, lo que pasa que Ronaldo está en bastante buena forma. Bueno, diría que igual Garnacho está en mejor forma ahora mismo, Bueno, en cualquier caso, aquí concluye nuestro programa de este repaso de la División de Honor. Bueno, pues lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo esta semana, todos los días a las 11, Juvenil de H Live. No os lo perdáis. Chao.